Bienvenidos todos a esta solemne celebración litúrgica en la Pasión del Señor. Hoy Viernes Santo es el único día del año en que no tenemos propiamente celebración y consagración de la Eucaristía, el pan de la vida. Los invitamos a que en un espíritu penitencial, austero, vivamos este momento donde reconocemos que por la cruz se nos ha alcanzado el perdón de los pecados y el inicio a la vida nueva en el Señor. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo.
no quede nunca yo defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tengamos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y, llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina.
El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas,
se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley. Según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban Ensolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas.
Nos ponemos de pies. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les dejaran, que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Hemos proclamado la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una liturgia profundamente austera, el altar desnudo, el sagrario abierto, sin reserva eucarística como tal, el ornamento que tenemos hoy de color rojo recordando la sangre derramada que nos alcanzó la redención, y en este relato de toda la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, contemplamos justo en toda la mitad del triduo sacro de la Pascua el misterio del dolor humano. ¿Quién se escapa en la vida de sufrir? Nos preguntamos hoy mirando el relato, o mejor, escuchando el relato de la pasión en Viernes Santo y pensando que allí está la fotografía preclara de nuestra condición universal de hombres. Todas las pasiones humanas reunidas, gratitud, pero también traición, amistad, pero también desengaño, mentira, falsedad, se reúnen a través de los distintos personajes que nos presenta hoy el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El relato ha sido suficientemente largo y rico en detalles, por eso nuestra reflexión en Viernes Santo será corta pero puntual. Detallemos 3 grandes sabidurías para la vida, no solamente del Cristo crucificado hace 2000 años y cuyo acto salvador actualizamos en el hoy de nuestra vida, sino en la vida de cada uno de nosotros, en el dolor que vivimos en nuestra existencia. Una primera enseñanza que podemos extraer o podemos proponer a ustedes es que en el misterio de la prueba y del dolor en la vida, siempre allí está Dios. Yo no sé qué estés viviendo en este día, yo no sé cómo esté la salud tuya o de tu familia, yo no sé qué adversidad te haya confrontado hoy la vida y quizás te haya roto el alma. Lo único que te puedo asegurar en fe y desde el altar de la cruz contemplando a Jesús en este Viernes Santo es que Dios está presente en todos los acontecimientos de la vida, por más que nos parezcan dolorosos,
contradictorios y absurdos, si se quiere, para la lógica de los hombres. Cuando uno tiene esa mirada de fe, cuando uno tiene esa iluminación interior para descubrir que Dios actúa, trabaja, acontece en un acontecimiento doloroso, no te desesperas, no se te rompe el alma y en fe te dices a ti mismo, aunque estoy en medio del huracán, aunque estoy en todo el centro del torbellino, de la tormenta, sé que Dios de esta situación adversa, difícil, dolorosa, Él allí está obrando, está actuando, está trabajando en mi vida. Alguna persona me decía con un sentido común, Padre, Dios, ¿por qué lo abandona a uno? Y mi respuesta fue clara, Dios no te abandona. Si en el dolor Dios te abandonara, entonces Cristo Jesús es un maldito y un solitario, un abandonado de Dios en medio del fragor de la pasión, la traición de Judas, la envidia de los sumos sacerdotes, la persecución de la cuadrilla romana, la soledad en la que quedó frente al pueblo judío y la ingratitud y comodidad de sus discípulos con los cuales compartió una comunidad de vida por 3 años de existencia pública y de ministerio de predicación en toda la Judea. Hoy descubre esa verdad. Dios Padre no abandonó a Jesús en el fragor de su crucifixión, pasión y muerte. Y Dios Padre no te abandona a ti. Por más que tus sentimientos y tus voces interiores en el alma te digan que te sientes abandonado del Señor, no es así, no es verdad. Me atrevería aún más a afirmar que el maligno, cuya voz también escuchamos en nuestro corazón, te dice: ¿de qué te ha servido tu fidelidad y tu servicio a la iglesia, al evangelio? ¿De qué te ha servido tu fe religiosa si ahora estás abandonado de ese Dios de la vida que supuestamente te ama mucho? Es la voz del maligno. Y hoy, con toda firmeza y con toda serenidad te digo, quizás mientras más crucificados en la vida, más amados y más sostenidos por Dios. Siempre viene a colación esa famosa historia que oía por los años de juventud y que tiene por título Huellas en la arena. Y era la mano providente del buen Dios que acompaña mi existencia y yo como un niño camino tomado de su mano. Y encontramos 2 pares de huellas, las del buen Señor y las mías. Pero también tú le reclamas que cuando hay dolores en tu vida solo encuentras un par de huellas pensando que son las tuyas y le reclamas a Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? Jesús como hombre también lo sintió, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego en esa batalla espiritual recapacita, reflexiona y descubre que Dios está allí. Y en la historia de Huellas en la arena, el buen Señor le dice: cuando ves un par de huellas que va dejando el caminar por la arena de la playa, no son propiamente las tuyas, son las huellas de mis pasos. Y ahora que vives prueba, crucifixión y dolor en tu vida, no aparecen las huellas de tus pies porque no te llevo de la mano, te cargo amorosa y confiadamente en mi regazo de Padre y de Señor. Esta historia que todos conocemos, extendida en el mundo entero hace 2 o 3 décadas, nos muestra que no podemos dudar en la vida cuando nos visita el misterio del dolor y que el Señor allí está. Pero hay una segunda enseñanza inmortal que nos deja hoy el relato de la pasión del Señor. Y es que sabiendo que el Señor actúa en tu dolor, aquí te doy una certeza. Descubre que en tu tragedia personal, descubre que en tu pasión familiar, descubre que en tu crucifixión social, Dios no deja de amarte. Es fácil comprender, asumir y recibir el amor de Dios cuando la vida, el éxito y la fortuna te sonríen y te visitan.
Es difícil y se necesita una fe profunda. Descubrir, reconocer, asumir el amor de Dios cuando la cruz, la dificultad, la adversidad, las tormentas de la vida acompañan mi existencia. Cuando no se ve un cielo azul y despejado, un horizonte visto a lontananza, sino que encontramos negros nubarrones sobre el futuro inmediato de nuestra existencia. Hoy te lo digo, el nombre de ese crucificado, Él te ama, Él está contigo, así como el Padre Dios acompañó a su Hijo en la pasión amorosamente. Jesús acompaña tiernamente este momento supremo de prueba, de situación límite en tu existencia. No te escandalices, no te desanimes, no se te rompa el alma, no te arrodilles en la batalla por la vida, no digas no voy a ser capaz con este dolor, con esta prueba. Quizás desde lo humano no tienes la fortaleza, el consuelo y la paz, pero Dios en el decurso del tiempo y con una grande paciencia en fe te mostrará que si tienes la paz, tienes la fortaleza y el consuelo para salir adelante de este mal momento. La vida me ha mostrado una verdad suprema. Probados en la vida muchas veces, abandonados de Dios nunca jamás. Probados en la vida muchas veces, abandonados de Dios nunca jamás. No te desanimes, no pienses que el amor de Dios no está contigo. Toda la Biblia es un canto a esas promesas del Dios fiel, del Dios amoroso, del Dios compasivo, del Dios cuya entrega por ti es irrenunciable, incondicional, irrevocable, infinita. Cuando uno siente en la vida el amor de Dios, los problemas no desaparecen ciertamente, pero aprendes a mirarlos de una manera y con un prisma completamente distintos. Sabes que hay una fuerza interior que tú no puedes definir con palabras, pero que te sostiene y que te dice, más allá de esa separación conyugal, más allá de esa enfermedad, más allá de esa situación límite, más allá de esa extorsión, el Señor y su amor te acompaña, espera, confía, espéralo todo de tu Señor. Habría finalmente una tercera palabra y final de esta breve reflexión que quiero en este Viernes Santo compartir contigo. Tal vez es la palabra más luminosa que me nace del corazón decírtela, y es que solo Dios, en su misterioso designio, en una lógica que desafía las lógicas de los hombres y el sentido común humano, solo Dios, atención a esto, atención, solo Dios es capaz de sacar bien del misterio del mal, de las situaciones más injustas, de las situaciones más opresoras. Pablo entendió esto de manera clara y magistralmente señala: todo en la vida, todo lo que acontece, lo que ocurre en mi vida, sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Hoy te invito a que en fe, esto es, con la mirada de Dios, te hagas esta pregunta: ¿por qué ha acontecido esto en mi vida? Dios que me quiere enseñar a partir de un sufrimiento como el que nunca había imaginado que podía tener en mi vida. ¿Qué aprendizaje tengo que hacer de este fracaso económico, profesional, afectivo, existencial, esta crisis de sentido en mi vida? ¿Qué aprendizaje tengo que hacer? ¿Qué me quiere enseñar el buen Dios? Esto es tan cierto que, reparen esta frase, la diré lentamente: de la mayor injusticia humana sobre la faz de la tierra,
la crucifixión de un inocente, emergió toda la salvación para el mundo entero. Te la repito, de la mayor injusticia humana, de la crucifixión del totalmente inocente, del perseguido por envidias, por celos, por odio, a él, a su persona y a su mensaje, emerge la más grande obra de redención humana, el perdón de los pecados y la vida nueva y eterna con Dios en el cielo. Vida cuyo anticipo podemos recibir en esta vida terrenal si abrimos el corazón, el alma a la gracia del cielo. Esto es hermoso y esto nos pone a pensar en palabras de San Pablo, que la cruz para una persona sin fe es locura, es necedad, es tontería, es estupidez, es lo que tú quieras. El mundo, la gente del mundo metida en sus éxitos humanos no entiende la cruz, no la entiende, no la asume, le escandaliza. Lo decía Pablo, locura, locura para el pueblo judío, necedad para los sabios griegos. Pero luego concluye diciendo, esa cruz que llevamos en el alma es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, poder de Dios, salvación de Dios para el hombre que cree, para el hombre que tiene fe. Hoy no reniegues de tu cruz. Contemplando el crucificado pendido de la pared de tu habitación, celebrando esta conmemoración en la pasión del Señor con nosotros, no sé, meditando este texto largo y detallado de la pasión de Jesús según San Juan, aprende a decir como Pablo, cuando me siento débil, cuando me experimento derrumbado en la vida, entonces, solo entonces, soy fuerte en Dios. Mucha razón tenía Juan de la Cruz, perseguido por los carmelitas, acusado injustamente, encarcelado por varios meses, escapado en medio de la noche, el místico y patrono de los poetas en lengua castellana. Mucha razón tenía Juan de la Cruz, Juan de Yepes Álvarez, cuando afirmaba que solo se conoce la espesura del misterio de la cruz, o mejor, la espesura del misterio de Cristo, cuando se trasega a través de la espesura del misterio de la cruz de Cristo. Hoy no reneguemos de nuestra cruz. Hoy aprendamos a aceptar esa ignominia, esa injusticia, ese atropello que quizás sin culpa nuestra nunca imaginamos que podíamos padecer, pero que lo hemos padecido, y aprendamos a reconocer, y con esto voy concluyendo, que de ese misterio del dolor, primero, hay purificación para tu vida. Te purificas de vanidades, de la mundanidad de la que habla tanto el Papa Francisco. Que desde ese misterio de la cruz y de tu dolor hay crecimiento espiritual, porque nadie ha viajado al mundo del dolor y no ha regresado de él transformado. Descubre que a partir de tu dolor hay liberación interior de tantas ataduras carnales, sensibles, codiciosas, materialistas en la vida, que sin darnos cuenta nos van amarrando como una soga tensa, dándonos la vuelta como una serpiente que primero nos asfixia antes de matarnos. Date cuenta que desde este misterio del mal hay un acercamiento a ti, hay un acercamiento tuyo al buen Dios, porque cuando uno vive el mal, cuando uno vive el sufrimiento, se quebranta el mayor obstáculo para acercarnos a Dios, el orgullo, y quebrantado ese orgullo personal, tú te abres como una flor espontáneamente al misterio y al amor de Dios. Descubre finalmente que en tu dolor, al que hoy te unes con el dolor de Cristo en Viernes Santo, hay un camino seguro de santificación y de redención personal. Que tú te santificas desde tu dolor, expías tu pecado,
pero sobre todo uniendo espiritualmente tu dolor al dolor de Cristo en la cruz, redimes tu vida, redimes la vida de tu familia y redimes la vida de las personas por quienes ofreces tu dolor. Recuerda que el dolor siempre es redentor, no es un absurdo. Señor, te damos gracias por este evangelio que hoy nos ha regalado y pedimos para todos los aquí presentes que no nos rompa el alma la cruz que cargamos cada día de la vida, que aprendamos a llevarla con fe en Dios y con amor y fortaleza humanas y descubrir que en esa cruz, en ese dolor, en esa pasión, a ejemplo de la pasión de Cristo, hay un misterioso pero verdadero camino de crecimiento, de liberación y de salvación personal. Amén. Ahora hagamos la más solemne de todas las oraciones de fieles que podemos hacer a lo largo del año litúrgico en este Viernes Santo, por el misterio y la donación de la vida de Jesús, por su vida entregada. Oremos al Señor con 10 súplicas que hoy nos propone la Iglesia. Nos vamos a poner todos de pies. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su Santa Iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Ricardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios todopoderoso y eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad.
Dios todopoderoso y eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente oramos por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado la solemne liturgia de la palabra y primera parte de esta celebración. Iniciamos de una manera muy bella, todos de pies, presentando procesionalmente la cruz bendita en Viernes Santo, que vamos a exponer a todos para veneración, para adoración del pueblo de Dios. Perdona tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Descubrimos al pueblo creyente la cruz que va a ser adorada de manera especial en este Viernes Santo y reconocemos en ella el signo de salvación universal. Cristo no murió en una cama ni en la vejez, murió joven y en una cruz, y esa cruz se convierte en altar donde nosotros reconocemos que hay un mensaje y una pedagogía divina para llevar nuestra vida y para encontrar un camino de cielo, recordando el pensamiento de los mismos santos: no hay cielo sin cruz. Mirad el árbol de la vida. Venid, adorémosle. Mirad el árbol de la vida. Venid, adorémosle. Mirad el árbol de la vida. Venid, adorémosle. Adoración de la cruz. Pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido. Respóndeme, respóndeme, pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido. Respóndeme, respóndeme, porque yo te saqué de Egipto. Tú has preparado una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido. Respóndeme, respóndeme. Iniciamos esta tercera parte final de esta solemne liturgia en Viernes Santo, donde nos disponemos a preparar el corazón para recibir a Jesús, pan de vida. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Postrado ante la cruz en la que has muerto, y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores, y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación de este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclínense para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Cristo nuestro Señor. Agradecer su audiencia en esta celebración solemne, en la adoración de la cruz, la conmemoración en la pasión del Señor. Invitarlos a que nos acompañen mañana en la más grande de todas las celebraciones, la solemnísima vigilia de Pascua. Seguimos en este ambiente de austeridad, sin música, en silencio nos retiraremos y contemplamos el misterio de la cruz en este grandioso Viernes Santo. Oh feliz culpa que nos ha merecido tan grande Redentor, oh feliz cruz, camino seguro al cielo.